Buenos días, esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. El día de hoy vamos a ver un tema necesario para estos tiempos, ya que con la enseñanza de la teología de la hipergracia, aparentemente todo es permitido, no hay nada que a Dios les agrada, al contrario, utilizan o forzan la escritura donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia para poder pues seguir en el mismo estado en el que nos encontrábamos sin una metanoia y sentir que podemos ser salvos de esa manera. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver, vamos a empezar con una historia que está en segunda de Samuel 11 del 1 al 5. En segunda de Samuel capítulo 11 vamos a leer, vamos a iniciar leyendo para darle el primer lugar al Señor, que es el que nos dé la enseñanza, y ponemos este tiempo en sus manos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Vamos a orar. Padre, estamos en este momento, Señor, buscando una vez más su rostro, Señor, buscando que el Señor Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine para poder seguir aprendiendo, Señor bendito, y no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor bendito, que es lo que usted realmente quiere en nuestras vidas. Le pido, Padre, que sea el Señor Espíritu Santo el que hable, que entre al corazón de las personas, que abra su corazón y que puedan tener un entendimiento al respecto de cómo usted ve el pecado, Señor bendito. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, Padre bendito. Bendigo a las personas que van a escuchar. Le pido, Señor bendito, que siga siendo de bendición para otras personas. Gracias por las nuevas personas que están suscribiendo al canal, que empieza a crecer, Señor, que empieza a darse a conocer, Señor bendito. Ya hay personas suscritas, Padre, que no conozco personalmente, Dios Todopoderoso, pero que está llegando, Señor, está creciendo este canal, y sé, Señor bendito, que está bajo la cobertura del Señor Espíritu Santo y que seguirá creciendo, porque hoy hay necesidad de una palabra sana, Señor bendito. Viendo cuántas personas han caído en la fe, Señor bendito, en estos tiempos, cuántos tienen temor, cuántos ministros, Señor bendito, están dejando la palabra, Señor Dios Todopoderoso, y dejan su servicio y su ministerio. Gracias, Padre, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es: ¿qué puede ser peor que el pecado? Y bueno, vamos a hablar de David y Betsabé. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado la historia. Vamos a leer sin necesariamente todo el capítulo para poder entender todo el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y entonces nos dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos sus siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido del camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día,
y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces Joab envió a Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Quien hirió a Abimelech, hijo de Jerobbaal, ¿no echó una mujer del muro un pedazo de la rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros en el campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra los siervos del muro, y murieron algunos de los siervos del rey David, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió a David la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a Jehová. Vamos a continuar leyendo para ver qué fue lo que pasó. Jehová, capítulo 12, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, y además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Así a Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti en tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías, habiendo dado que la mujer de Urías había dado a David, enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el 7º día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. Mas ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró.
Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Bueno, aquí hay bastantes detalles. Vemos que el primer versículo del capítulo 11 nos dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Nos habla en esta parte precisamente algo que era costumbre. Normalmente la guerra en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, solamente se daba entre primavera-verano, porque si continuaban, si alargaban la guerra, si la hacían continua, otoño-invierno, el frío mataba más soldados que la guerra. Entonces las guerras no nada más se peleaban entre primavera a verano. Por eso nos dice al año siguiente, quiere decir que había una guerra que continuó el siguiente año. Y dice: en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. También era costumbre que no era así como hoy, que nada más cuando hay una guerra los presidentes se quedan en su búnker, y de hecho cuando ven que hay ya desastre o que tomaron la ciudad o algo, los llevan a un lugar apartado donde cuidarlos, sino que en esos tiempos el rey tenía que ir al frente de las tropas a la guerra, y él era el que comandaba la guerra. En cada guerra iba el rey al frente comandando la guerra. Entonces vemos que David envió a Joab lo puso al frente de la guerra, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. O sea, iban ganando la guerra y sitiaron a Rab. Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces vemos algo aquí. La obligación de un rey era ir adelante de sus tropas, y David no hizo lo que era costumbre de los reyes, desde el tiempo que salen los reyes a la guerra, sino que se quedó en Jerusalén. Lo primero que podemos ver aquí es que primero David no cumplió con su deber, con su responsabilidad. Segundo, al no cumplir con su responsabilidad tuvo tiempo libre, y ese tiempo libre le permitió pensar. Pero aquí hay un punto bien importante. Hasta aquí la enseñanza que yo he escuchado de esta parte de otras personas, de otros hermanos, de otros ministros, he visto que lo manejan como la ociosidad fue la madre del pecado para David. Y no es así. No es así, porque hay un pequeño detalle. El pequeño detalle es que Urías era uno de sus 30 valientes. Los 30 valientes de David se sentaban a la mesa con él. Había una mesa redonda, de ahí sacaron historias de los 30 valientes de David, como los 3 mosqueteros, etcétera, y también lo de la mesa redonda del rey Arturo está basado mucho en historias bíblicas. Y entonces vemos que ellos tenían una mesa en la cual se sentaban a la mesa con el señor David, con el rey David, sus 30 valientes, y él los conocía, él los recibía en su casa, él saludaba, etcétera. Y vemos una cosa bien importante, que entre los valientes de David, vemos en Primera de Crónicas, capítulo 11, del 10 al 47, nos habla de la lista de los valientes de David. Inicia diciendo: estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. O sea, los 30 lo conocían desde que lo hicieron rey. O sea, ellos eran del grupo de las personas que lo ayudaron para llegar a hacerse rey en Israel. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Y aquí vemos que empieza una lista larga, y cuando nosotros llegamos hacia casi al final de la lista, vamos a ver que en el versículo 41 dice Urías Eteo. Entonces Urías Eteo era uno de los 30, uno de los 30 valientes que habían acompañado a David ya hacía años. O sea, David conocía, y por lógica, si David conocía a sus 30 valientes, por lógica conocía
a sus familias, pues eran cercanos a él, eran de años cercanos a él, ellos lo hicieron rey, ellos fueron de las personas que se juntaron para hacerle rey, y entonces no era algo nuevo, no fue algo que se le ocurrió, como aparentemente se ve, que en el versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por lógica, él ya la había visto antes, él hizo parecer que fue casual, él aparentó que fue casual el encuentro, que él se subió al terrado, que la vio y mandó llamarla, pero él ya la había visto, ya le había gustado, y no lo sabemos si ella ya le había dado también muestras de gustarle o no, no lo sabemos, porque en aquel tiempo las mujeres pues prácticamente eran sometidas, no tenían derechos, entonces ella no podía decir nada menos contra el rey, de decir no. Entonces no sabemos si ella lo hizo por su propio gusto o no, pero lo que sí sabemos es que David ya la conocía, ya la había visto, ya sabía quién era, pero se hizo el casual, y entonces en el versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Por supuesto que sabía bien quién era ella y sabía quién era Urías. Algo que mi padre espiritual nos ha enseñado mucho es que hay una alegoría que dice: puedes ver a los pájaros volar, pero no permitas que hagan nido en tu cabeza. O sea, antes de cometer el pecado, David ya había pensado en el pecado, ya había pensado hacer. Entonces, vemos aquí los 3 puntos entonces básicos importantes de estas escrituras que hemos estado leyendo. David conocía a Betsabé, era la esposa de uno de sus 30 valientes. David no hizo lo que tenía que hacer, ir a la guerra. Y 3, él no estaba en la azotea por casualidad. Entonces, vamos a ir a una escritura que se encuentra en la carta que Pablo escribe a Tito. En la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice la palabra de Dios: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y es condenado bajo su propio juicio. Dice aquí que hay personas que están en cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Hoy vemos que hay personas que dicen: no, es que la ley es antigua, la ley es del Antiguo Testamento, y algo que me queda claro es que la ley empezó en Moisés y terminó con Malaquías. No es todo el Antiguo Testamento. Desde que el Señor creó a Adán, existe la gracia. Es más, la gracia existe desde antes. La gracia es desde con los ángeles, puesto que Dios a los ángeles también les dio gracia. Amén. La diferencia es que los ángeles no es que no puedan decidir mucho, es que los ángeles no pueden decidir si hacer el bien o el mal. No, ellos también les dio el libre albedrío, pero la diferencia es que con una que hagan son ángeles caídos, una desobediencia son ángeles caídos. A nosotros nos da el Señor la oportunidad de estar en la tierra, de ser imperfectos, de vivir en imperfección y sin embargo ser sus hijos. Entonces vemos que aquí dice: evita discusiones acerca de la ley. O sea, no vamos a estar discutiendo con aquellos que dicen que no, que la ley ya no es. Lo que tenemos que entender es que la ley la tenemos que ver de manera espiritual, pero al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor todavía, además, en la gracia lo que nos da es la oportunidad de que nos vengan y nos llames la atención. El Señor no te quiere desechar y el Señor no te quiere poner en vergüenza, pero la situación es que Pablo nos enseña a que tenemos que hablar una vez con esa persona, confrontarle con su pecado. Ciertamente bien es cierto que muchos hoy confrontan a la gente con su pecado, dicen: este es pecador y adiós, y lo expulsan de la iglesia, o a este ni le hagan caso, no le hablen, o hay otros que se van al otro extremo
y apapachan el pecado y dicen, no, todo está bien, adelante, sigue adelante, ora a Dios y lo dejan ser. Y vemos que la Escritura dice que para que una palabra venga realmente de Dios, una palabra sea profética, tiene que tener tres cosas y tiene que ser exhortación, edificación y consolación. Si no tiene las tres, no es palabra de Dios. Entonces, si alguien solamente te exhorta de una manera fuerte, o alguien te enseña, te edifica, pero no te exhorta, o alguien te consuela, pero no te exhorta, entonces no es palabra de Dios, aunque aparente serlo, aunque te lean la Escritura, pero si no te amonestan, no es. Y dice aquí, si después de una y otra amonestación no entiende, ahora sí deséchalo. Quiere decir que Dios da hasta 3 oportunidades, porque en otra parte nos explica Pablo que primero es la persona, tiene que directamente hablar con el hermano que le dañó, que le lastimó, y hacerle ver que hizo mal. Si esto no lo entiende, la segunda vez es enfrente de testigos, y la tercera vez es enfrente de toda la congregación. Y si una y otra vez no entendió, entonces es cuando se tiene que tomar como gentil y ser expulsado de la iglesia, aun cuando ya se le habló 3 veces. Pero estas 3 veces también tienen que estar respaldadas por Dios. Si se le habló 3 veces, pero solamente con exhortación o con consolación, no es palabra de Dios, y entonces también hizo incorrecto la persona que le enseñó. Entonces Dios también va a tomar la sangre de esa persona de parte del que le expulse, porque no lo hizo de la manera correcta, como Dios, no es a como yo crea o como yo quiera o como mis emociones, sino como Dios quiere. Y dice, entonces, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Por qué por su propio juicio? Porque ya le hiciste ver una y otra vez que está en pecado y no quiere dejar su pecado. Entonces, los problemas empiezan cuando las personas que tenemos un llamado no ocupamos la posición que Dios nos dio. Ese es un pequeño problema. O sea, dice la Escritura que sí seremos perseguidos, que seremos señalados, juzgados. Algunos se atreverán a decir, ¿este le habla a Dios? ¿A este le explica a Dios las cosas? Es que ven, es imperfecto, ve todas las cosas que hace, ve. Y por eso hoy está lleno Internet, está lleno las redes sociales de ministros que juzgan a ministros y se los señalan y los culpan de ser homosexuales y los culpan de ser apóstatas y los culpan de ser un montón de cosas, cuando realmente lo que Dios me está llamando no es a ver la paja en el ojo ajeno, no a ver qué es lo que está haciendo uno u otro ministro. Él tiene la Biblia, tiene su relación con Dios, él tiene que ver por su congregación. A mí me corresponde cuidar a las personas que Dios me da a mí, y yo tengo que ocupar la posición que Dios me dio. Si yo no ocupo la posición que Dios me dio, entonces viene un problema, porque empiezo a tener ese tiempo que debía de ser especialmente para tomar la posición que Dios me dio. Tengo tiempo libre, hago lo que quiero, empiezo a pensar en otras cosas. Y sabemos que cuando el Señor nos convirtió, cuando nos llamó, cuando nos dio la metanoia, no nos quitó el deseo de pecar, nos perdonó el pecado, pero no nos quitó el deseo de pecar. Entonces, cuando yo tengo tiempo libre, esas cosas que todavía están en mi corazón, que me hacen ser un hombre imperfecto, vienen y empiezan a ganar. Esos malos deseos empiezan a ganar, y es en cuanto yo empiezo otra vez a caer en lo malo, por no haber tomado la posición que Dios me dio, por estar en una zona de confort y no estar trabajando para el reino. Entonces vemos que regresando a nuestra escritura central, vemos que del versículo 2 al 5 vemos que David dejó puertas abiertas. O sea, mandó a Urias a la guerra, mandó a los soldados a la guerra. Él no estaba con soldados en ese momento, estaba con siervos, solamente con sus sirvientes, y ve de lejos a Betsabé, y en ese momento es cuando ya le gana la tentación y la manda a llamar.
cuando alguien tiene un problema es porque dejó las puertas abiertas a ese problema. Tenemos que tener un cerco de protección preventiva. Como nos dice nuestro Padre Espiritual en nuestra cobertura, dice la Escritura que el diablo está bajo nuestros pies y lo único que tiene que conocer de nosotros es el número de nuestro calzado. O sea, él no se levanta si yo no soy el que le permite que se levante. Si cuando alguien me dice, cuando yo le pregunto a un hermano, ¿cómo te ha ido en estos días? ¿Cómo te ha ido en la semana? Y me dice, no, el diablo me hizo como quiso. Yo tendría que preguntarle, lo primero que tendría que preguntarle es, ¿cuánto tiempo tiene que has dejado tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que has dejado de orar? ¿Cuánto tiempo tiene que has dejado de leer la palabra? Ese es el cerco de protección preventiva. El cerco de protección preventiva para el cristiano es orar, ayunar, leer la palabra. Si yo no hago regularmente, no practico regularmente la lectura de la palabra, el ayuno y la oración, va a ser fácil que empiece yo primero a dejar de hacer las cosas que me corresponde hacer y segundo, al no hacer, empezar a pensar en cosas que no debo de hacer pero que todavía son los malos deseos que están en mi corazón. ¿Qué estaba haciendo en su casa si tenía que estar en la guerra David? Si hago lo que Dios me manda a hacer, yo no voy a tener derrotas porque no tengo tiempo para estar pensando en mi carne, sujeto a mi espíritu, y estoy pensando en hacer las cosas del espíritu, porque el Señor lo que me manda a hacer es solamente cosas del espíritu. ¿De qué me manda a hacer? El llamado que todos tenemos, evangelizar, Mateo 28, 19, 20. La segunda parte es el que no vive para servir, no sirve para vivir, dice que somos sus siervos, y luego dice, pero ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Un amigo está más cercano al Señor Jesús, tiene una relación íntima con el Señor Jesús. Aguas, porque una de las cosas que más se me pueden ser juzgadas no tanto es mi forma de vivir en pecado, porque Dios conoce mis errores, lo que todavía hay en mi corazón, pero yo sí sé que si yo menosprecio al Señor Jesús, vienen dos cosas. Por lógica, el menospreciar al Señor Jesús, el no darle esa intimidad que Él me ofreció, que yo no busqué, sino que Él me ofreció, y yo no tengo esa intimidad con Él. Por eso me va a juzgar el Señor, porque estoy menospreciando la sangre bendita de aquel que me salvó. Pero la segunda consecuencia precisamente es que al estar alejado del Señor, pues entonces van a vencer en mí mis malos deseos, y entonces voy a estar viviendo en pecado. Entonces tengo necesidad de tener mi intimidad con Dios. Pero cuando yo aprendo a hacer lo que Dios me manda a hacer, no voy a tener derrotas. El que tiene tiempo para el pecado es porque no ha salido a la guerra. Es otra. Si yo tuve tiempo para pecar, para desobedecer, y muchos hoy día, hasta cristianos, piensan que pecado solamente es adulterio, fornicación, robar, asaltar, y se olvidan de los pecados que a lo mejor no se ven. Los pecados que no se ven son la mentira, la hipocresía, la soberbia, el orgullo, la vanidad, pero también vienen otras cosas. Yo veo cristianos que se les hace común, natural y normal, al fin todos lo hacen, decir malas palabras, decir doble sentido, y que es su forma de vivir. Todo el tiempo están expresándose como mundanos, todo el tiempo hablan como si no hubieran sido convertidos, y entonces eso me muestra primero que ni han entendido la palabra, ni conocen la ley, ni tienen una relación con Dios, ni han hecho los 3 pasos que les digo. Porque si algo puedo saber es que pueden decirse cristianos, pero si las 3 cosas primeras y básicas que tiene que hacer un cristiano, que es leer la palabra, ayunar y orar, no las hacen, entonces, o las hacen cuando ellos quieren y no regularmente, como espera el Señor. El Señor, cuando estaba la última noche, que ya iba a ser arrestado en el Getsemaní, cuando se va a orar, cuando regresa y los ve durmiendo, dice, ni una hora pudieron orar. O sea, ya hablamos de que nosotros tenemos que darle el diezmo de todo lo primero y lo mejor al Señor, y en mi día el diezmo es mi oración, mi primer pensamiento en la mañana. Y entonces el Señor dice,
ni una hora. O sea, mi diezmo debería de ser de 2 horas 40 minutos, pero lo menos que me pide el Señor es una hora. Es una hora de oración diaria. Es lo menos que me pide el Señor. No me exige 2 horas 40 minutos, me dice una hora de oración. Pero si yo no salgo a la guerra, si yo no estoy orando, y yo te puedo decir una cosa, el Señor, yo tengo que tener mi ejemplo, mi guía, mi centro de todo es el Señor Jesús, y yo me tengo que guiar a lo que el Señor Jesús hace. Y dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente en la tierra, hay fiesta en el cielo. A ti te da gusto cuando una persona pasa al frente y hace su oración de fe. Te da gusto cuando alguien decide hacer su oración de fe, aunque no sea en la iglesia. Cuando alguien confiesa su pecado y pide al Señor que viva en su corazón. Cuando alguien se bautiza, te da gusto, o lo ves como algo normal, o no te importa. Cuando ves tú las noticias y ves que a mí me dolió mucho, dio la vuelta al mundo las imágenes impactantes de cómo de Afganistán quieren salir la gente desesperadamente y se empiezan a colgar en los aviones, sale volando el avión y se ve como 2 personas ya en el aire el avión, caen del avión y mueren. O sea, son imágenes impactantes. El saber que hay cristianos allá y que los más perseguidos son los cristianos, y que imagínense si a las mujeres las matan solamente por no usar la ropa que tienen que solamente verse sus ojos, que las mujeres no pueden ni trabajar, ni ir a escuchar música, ni andar en la calle si no traen la ropa que solamente les hace ver sus ojos. Si eso hacen con las mujeres de matarlas por eso, ¿qué hacen con los cristianos, que son los enemigos? Porque es una guerra santa. Entonces, sé que están matando cristianos hoy allá en Afganistán. Yo no sé si a ti te duele. Cuando tú escuchas noticias en donde ves como estos jóvenes, sí, fue por su imprudencia, pero hubo muertes de jóvenes, iban a alta velocidad en motos en la carretera Cuernavaca a la altura de Tres Marías y mueren algunos jóvenes. Vemos como uno de los jóvenes está tratando, le dice a la muchacha, no te duermas, y la chavita se murió. Yo no sé si a ti no te duelen esas noticias, el ver lo que está pasando en el mundo, las situaciones que están pasando, la pandemia, y cómo nos mienten diciendo que no pasa nada, que está más tranquilo, y vemos que personas cercanas están muriendo, que personas cercanas están muy mal por la enfermedad, y yo no sé si a ti no te duele. A mí esas cosas me duelen, pero cuando tú no has salido a la guerra, no hay sensibilidad, no es sensible tu corazón, y entonces las cosas que pasan no te duelen, y entonces no te importa compartir a la gente, o lo haces porque sientes que es una obligación, pero no porque te duelan las personas, o al menos solamente te duelen las personas que tú quieres. Y dice el Señor, si ustedes aman solamente a los que los amas, ¿qué bien hacen? Los gentiles también lo hacen. O sea, no sirve de nada, no has hecho una transformación, no eres nueva criatura si no tienes un corazón sensible al dolor de las personas. No necesitas conocerla para que te duela en tu corazón que está enfermo, que está muriendo, que lo están lastimando, que están pasando situaciones. Yo no sé, hoy el cristiano es más fácil que juzgue la homosexualidad, que juzgue las nuevas leyes como la marihuana, pero no piensan en el trasfondo. ¿Por qué un muchacho, un jovencito busca la marihuana? Bueno, sí por mal consejo, sí por amigos, pero también porque hay dolor en su corazón, hay amargura en su corazón, porque busca un escape. Se los puedo decir porque yo lo viví. Busca un escape, se siente solo, se siente rechazado. Y entonces viene la parte donde no es de juzgar, sino de cómo le puedo yo ayudar. En la homosexualidad estamos bien a bien, sí es cierto que en la historia, y podemos ver que aún hasta Miguel Ángel se sabe que fue homosexual, no es algo nuevo, pero en ese tiempo no se había diseminado tanto, que hoy es una moda, y sabemos
Y bien entendemos que no existe el gen homosexual, sino que las situaciones que pasan de niños las personas, la convivencia con personas así, el dolor que a veces tienen los hijos, la psicología en la cual ven mucho más fuerte a la madre que al padre, que ven a la madre que se queda y el padre ausente, y otras tantas situaciones hacen que su psicología los lleve a pensar que son homosexuales, y entonces viene la mentalidad homosexual y es más fácil señalar a los homosexuales, juzgarles, que poder hacer amistad con ellos, acercarse y decir ¿cómo te puedo ayudar? Y no hay dolor en tu corazón, sino una guerra en la cual los homosexuales atacan a los cristianos y los cristianos atacan a los homosexuales, en vez de que dice la escritura, ¿y cómo irán si nadie les predica? Entonces es tiempo de que sintamos realmente el dolor. Y si yo no siento dolor, si no tengo un corazón sensible, es porque no he salido a la guerra, porque no he empezado por las cosas básicas que es ayuno, oración y lectura de la palabra. Y bueno, vamos al punto número 2. ¿Qué hacía David donde podía ver a una mujer bañándose? La prevención pudo venir de David o de Betsabé. Ambos conocían la ley. Quizá ella, no lo sabemos, pero ella no podía hacer nada al momento contra el rey. Pudo haberlo hecho con gusto, pero pudo haberlo hecho forzada y ella no podía decir nada, y menos contra el rey. Pero pudo prevenir. Si ella estaba sola y su baño tenía una vista superior, pudo no haberse permitido que nadie pudiera verla, porque si vamos a mentalizar algo, vamos a visualizar el castillo donde vivía David. Por supuesto que precisamente por donde él, el terrado del castillo donde él se estaba paseando, por lo regular o normalmente debían haber soldados que estuvieran haciendo vigía. Habían torres de vigías y había pasillos en el castillo en el frente para que ellos pudieran hacer su ronda alrededor, para tener a la vista todo el frente y que no fueran atacados, y por supuesto que alrededor lo tenía también. Entonces pudo no haber sido David, pudo haber sido un soldado que estaba en su turno y en su ronda quien la viera desnuda. Entonces ella pudo haber prevenido el no permitir que se le viera que donde ella se estaba bañando tuviera esa vista superior y que pudieran verle desnuda. Otra cosa que vemos es que en la ley, en el Antiguo Testamento, estaba permitido que el hombre pudiera tener todas las mujeres que él pudiera mantener. Pero, sin embargo, todavía parte de la ley decía, pero no te hagas de muchas mujeres porque te podrán hacer apartar tu corazón de tu Dios. O sea, no demasiadas. La perdición, y lo vemos porque lo señala muy puntualmente el Señor, es que Salomón, su perdición fueron las mujeres. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y vemos que precisamente porque no lo hizo porque fuera muy hombre y pudiera contarlas, no se puede, es una realidad, sino porque él hizo pactos con reyes de otros países, y entonces se casó con princesas, las cuales llevaron a sus dioses. Él les hizo templos a sus dioses, él quiso quedar bien con esas mujeres, y aún hasta hizo sacrificios a los dioses de las mujeres que fueron, cuando todos los milagros, todo el poder con el que Dios lo puso en el trono y lo respaldó a Salomón, la relación que tuvo, porque él pudo escuchar audiblemente a Dios cuando le habló y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Salomón en ese tiempo era un hombre humilde y dice, yo necesito sabiduría para guiar a este pueblo. Y dice, por cuanto no me pediste ni oro, ni plata, ni el vencer a tus enemigos, yo te doy lo que tú me pediste, pero también te doy de esto. Entonces vemos que su perdición de Salomón fueron las mujeres, y vemos aquí que hubo una consecuencia generacional, no solamente para David, sino para sus generaciones, por haber tenido esto. Él podía tener mujeres, pero algo que también estaba prohibido era una mujer casada. La ley decía que si una mujer casada era encontrada en adulterio, tenían que ser lapidados ambos. O sea, tenían que morir, y por muerte de lapidación. Aquí hubo infidelidad y tenían que haber muerto por ley, tenía que haber muerto David y tenía que haber muerto Betsabé.
otro punto es que él estaba donde Dios no quería que estuviera. O sea, algo que muy pocos cristianos hacen y que muy pocos cristianos además entienden y a muy pocos se les ha enseñado es que precisamente si el, hay el darle lo primero y lo mejor a Dios es preguntarle: ¿a dónde quieres que vaya hoy, Señor? ¿Qué quieres que yo haga hoy? Y entonces hacer lo que el Señor quiere que hagas. Cuando tú no haces lo que el Dios quiere que hagas, cuando no estás donde Dios quiere que estés, vas a estar donde no debes de estar. Y entonces algo que yo pude aprender cuando trabajé hace años en el sistema penitenciario, y algo que fue un patrón completo en todos los reos que yo veía que sí eran inocentes, algo que fue algo que no cambiaba en todos ellos en su narrativa, era que estuvieron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. O sea, no tenían nada que hacer en donde estaban y no había para qué ni por qué. Y entonces fue que les culparon. Entonces, es estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Dios no me llamó, Dios no me dijo que estuviera ahí, Dios me quería en otro lado. Entonces yo tengo que estar donde Dios me quiere, y entonces Dios me va a empezar a prosperar al estar donde Él me quiere y hacer lo que Él quiere que yo haga. Pero cuando yo estoy donde Dios no quiere que esté y hago lo que Dios no quiere que haga, primero voy a empezar a tener una falta de relación con Dios, porque voy a empezar el ego me va a empezar a ganar, y entonces voy a empezar a hacer lo que yo creo y no lo que Dios quiere. Y entonces lo que yo quiero está en mi carne, y cuando yo no me alimento del espíritu, me alimento de mi carne. Algo que tenemos que tener bien real, y yo normalmente lo ilustro con imaginarnos que en nuestro corazón hay dos perros Rottweiler, fuertes, pero uno es bueno y uno es malo. ¿Y cuál es el que va a estar más fuerte y se va a defender más? Pues al que más alimente. Si al bueno no lo alimento y lo tengo flaco y desnutrido, y al malo lo tengo superalimentado, pues obviamente el malo va a ganar, y entonces me va a ganar el pecado. Esto es como cuánto tiempo oro, cuánto tiempo ayuno y cuánto tiempo leo la palabra, y para completar, cuánto tiempo al verlo de esta manera, escucho música mundana, veo programas que no edifican y que hablan de todo lo que les he estado hablando, de robo, de hipocresía, de soberbia, de manipulación, de hipocresía, de homosexualidad, de drogas, de sexo. ¿Cuánto se está alimentando mi mente de todo eso y cuánto lo estoy alimentando en la palabra? Entonces no es sorpresa que al resultado lo que yo esté generando sea una debilidad espiritual y el caminar en hacer cosas que a Dios no le agradan. Y ya dijimos, no solamente es el sexo, porque muchos se van solamente al sexo. Eso no le agrada, pero mi forma de vivir sí. O sea, no importa que yo diga malas palabras, o que sea violento, agresivo, que sea mentiroso, o que me haya robado algo. Muchos hasta le piden permiso a Dios para robar. Para el que es espiritual se le hará una tontería y hasta quizás le dé o tristeza o risa, pero hay gente que pide hasta permiso para robar. Entonces el punto aquí es estar donde Dios no quiere que estés, ver lo que Dios no quiere que veas. O sea, él estaba viendo a una mujer desnuda. O sea, si bien al hombre se le gana por la vista, y obviamente te gana la vista cuando ves una mujer hermosa, pero cuando tú estás en Dios, va a ser como de rebote, pum, ya lo viste, volteas para otro lado. ¿Para qué? Para no alimentar tu espíritu y que empiecen a venir cosas a tu mente que no son correctas. Pero hay quienes no solamente se quedan, sino que empiezan a disfrutarlo y empiezan a imaginar y empieza entonces a trabajar la mente, y es cuando se produce el pecado. Pero el pecado vino desde la mente. Pero cuando vemos todo lo que hizo David, vamos a analizarlo, todo es pecado. Primero, deseó a la mujer de Urías. Él ya la conocía, ya quedamos en esa parte.
hizo, y eso también fue hipocresía, el aparentar que fue casual, que él iba pasando por el terrado y la vio, el aparentar que no la conocía y preguntar ¿quién es esa mujer? La otra parte es llevar a a ser sus cómplices, porque si bien tenían que obedecerle, pero los hizo cómplices de su pecado a los siervos que hizo que fueran por Betsabé. Después vemos que cuando ella queda embarazada y se lo hace saber al rey David, él manda llamar a Urías y lo invita a emborracharse. ¿Para qué? Para hacerle creer a Urías que él era el papá del bebé. O sea, él se iba a hacer a un lado y se iba a quitar la responsabilidad de haber embarazado ese era el plan que tenía David, hacerse a un lado y dejarle la bronca al papá, decirle que él es el papá, Urías, y por supuesto que Urías hubiera estado muy contento porque obviamente no habían tenido hijos y siempre en ellos, en esa cultura, había una necesidad de tener heredero. Entonces, David urdió ese plan de que Urías pasara la noche con su mujer y todavía por medio de Urías le dio cachetada con guante blanco al Señor. ¿Por qué? Porque vemos que Urías era hitita o eteo, o sea, no era israelita, era extranjero, no era hijo de Dios. Él convivía con los hijos de Dios, creía en el Dios de Israel, pero fue más obediente, porque Urías, cuando le mandó llamar, Urías llegó a David y David le hizo creer que eran amigos, otra mentira. Lo hizo creer que eran super amigos, lo puso a tomar con él, se emborracharon y lo mandó a su casa. Y él, en vez de irse a su casa, se fue a la guardia con los soldados. Y se entera David y se molesta y lo manda a llamar y le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Y ahí es donde le da cachetada con guante blanco el Señor. Porque Urías le responde a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma que no haré tal cosa. Prácticamente, transliterando, Urías le estaba diciendo, tú deberías de estar en la guerra y me dices a mí que por qué yo no me fui a mi casa, porque algo que también era parte del ritual para ir a la guerra y vencer las guerras era que por un tiempo tenían que tener abstinencia sexual para poder ganar la guerra. Esa era una creencia en el Antiguo Testamento y era necesario. Entonces se dice que ayunaban de carne en el aspecto de no tener sexo para poder ganar la guerra. Y entonces Urías le está diciendo, yo respeto a Dios, yo respeto la ley y tú no lo estás haciendo. Y tenía que haberle ardido la cara de vergüenza a David por la respuesta de Urías, porque siendo un extranjero respetaba más la ley y el Dios de Israel que David, que era el rey. Pero David vuelve a hacer la misma situación y le dice, quédate aún hoy y mañana te despacharé, creyendo que ese día sí lo iba a convencer, emborrachando lo que fuera con su mujer. Y David lo convidó a comer y beber y con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces, cuando David vio que Urías iba a respetar el hecho de que no podía meterse con su mujer para ganar en la guerra, entonces decide hacer una carta al general del ejército, a Joab, y la manda por medio de Urías. Imagínense Urías sintiéndose especial, porque aún en la guerra David lo mandó llamar para estar con él, para emborracharse y estar juntos, platicar. David, Urías pudo haber pensado que era el mejor amigo del rey en ese momento. Y luego le manda una carta por medio de él, una carta que llevaba Urías para entregarle a Joab, al general del ejército. Más se sintió en confianza del rey, puesto que no, en ese tiempo los correos eran tenían que ser muy secretos, porque no podían saber quién podía llegar a robarlos, y entonces tenían que ser, aún hasta los correos eran gente muy de confianza del rey, para poder enviar correos y que no fueran transliterados, cambiados, que llegaran a otras manos. Y entonces imagínense cómo se sintió
Urías, que de mano de él le manda una carta a Joab. Se sentía como alguien, como el mejor amigo del rey, cuando él no sabía que esa carta llevaba una orden para que muriera Urías. Y entonces Urías muere, pero el asesino intelectual de su muerte es David. David también hace cómplice a Joab de su pecado. Ajá. Entonces, no solamente pecó, sino que llevó a otros a pecar. Y no solamente pecó en el adulterio, sino también en asesinato, en hipocresía, en soberbia, en mentira, en engaño. O sea, no fue un solo pecado. Hasta aquí todo es pecado, no hay un solo pecado, sino un pecado tras otro. Es como una montaña de nieve, de repente cae una pelotita de nieve de la montaña y empieza a rodar, y se empieza a hacer grande, 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 hasta que se hace una avalancha de nieve. Versículo 6, entonces vemos del 6 al 11 lo que comentábamos, que Urías mostró más temple y corazón que David. Él no era judío, como ya lo dijimos, era hitita, y respetó más a Dios y su ley que David. Hay ocasiones que personas no cristianas, que nosotros nos sentimos, es que como yo soy cristiano, casi soy mejor, soy un santo, y ese no es cristiano. Y de verdad, hay muchas personas que no son cristianas. Y yo he visto de verdad en la iglesia tradicional personas que respetan muchísimo más a Dios, aunque les han enseñado de la manera incorrecta, pero su corazón para Dios es mucho más sincero, muchas veces, que el del cristiano. Muchas veces respetan más a Dios que los hijos de Dios. Eso es algo que sí he visto, y esa parte es de admirar, la parte de la fe y el respeto a Dios, aun cuando les enseñaron de manera incorrecta. Otro punto es que para ir a la guerra, como les decía, el soldado se preparaba espiritualmente teniendo abstinencia sexual, así como otros tantos rituales. Urías no entró con su mujer para poder seguir siendo útil en la guerra. David ni fue a la guerra y tuvo sexo cuando no debió de haberlo tenido, pues él tenía que estar al frente de su ejército. Versículo 13 y 14. Hace creer a Urías que eran amigos, dice, lo invitó a comer y beber con él hasta embriagarlo, lo hizo creer que eran amigos. David tuvo hipocresía, mostró una amistad que estaba muy lejos de sentir y muy lejos de respetar. O sea, David ni respetaba a Urías ni era su amigo. Fue un hipócrita porque lo hizo creer que eran amigos. Y lo emborrachó. Urías, como podemos ver, era un hombre íntegro. David dejó de serlo. Urías murió. Versículo 17. Imagínense, como se los decía, él estaba orgulloso de entregar una carta que el rey mandó especialmente contra él, especialmente con él, por medio de él, al general de su ejército. Él confió en David. O sea, Urías confiaba en David, creyendo ser alguien de confianza del rey. Por eso llevó la carta, por eso nunca desconfió de David. Pero vemos entonces que David arrastró a otros a pecar. Los soldados que fueron por Betsabé, los sirvientes más cercanos que vieron todo lo que pasó, los sirvientes que sirvieron el vino, pues en ese tiempo el copero del rey era una persona de mucha confianza, el general del ejército por no tener el temor de Dios, al obedecer a David y mandar a Urías a la muerte, a una muerte segura, y a Betsabé por llevarla al adulterio. Entonces, hasta aquí, podemos ver y podemos responder la pregunta con la que iniciamos. ¿Qué puede ser peor que el pecado? Bueno, hay tres cosas peores que el pecado. 1, tener el deseo de pecar y no ponernos en manos de Dios y permitir que ese deseo trascienda. Número 2, y para esto vamos a ver Marcos 8, versículo 17. Marcos 8, versículo 17, dice la palabra: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Un corazón endurecido.
un corazón endurecido, dice, porque él les habló de la hipocresía de los fariseos, cuando les dijo, pero si vemos el contexto de esta escritura, dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, pues es que al hablar de levadura, la levadura es con la que le echas al pan, al meterlo al horno, y es con el que infla el pan. Entonces se hace grande, con la levadura hace que se hagan grandes las cosas, la levadura hace que la levadura espiritual hace que un pecado pequeño se haga grande. Entonces dice, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y vemos el contexto, y entonces vemos que en realidad el Señor está hablando de la levadura de los fariseos. Vamos a verlo. Dice 18, teniendo ojos y no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? ¿Aún no entendéis qué? Les dijo, versículo 15, él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. O sea, de su hipocresía, del pecado que hay en su corazón. El pecado, entonces, una cosa peor que el pecado es que el pecado sea ocultado por un creyente. O sea, que sea hipócrita, que aparente ser quien no es, que dé una cara y que él sea realmente otra. Eso Dios no lo soporta. Dios mira de lejos al soberbio, dice la Escritura. Y 3, que el pecado traiga consecuencias a la gente que amas. O sea, vemos aquí que al final, cuando ya le dan la sentencia a David, vemos que cuando ya le dan la sentencia a David, el profeta Natán le dice que iba a morir su hijo, pero no solamente eso, porque hay algo que está muy notorio aquí, que tenemos que ver, es que dijo que no se iba a apartar la sangre de su casa. Las consecuencias vamos a analizar. Dice, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, algo que tenemos que ver es que esa es la gracia. Dios remitió el pecado de David, no murió, pero hubo consecuencias de pecado. Porque dice, con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Precisamente cuando tu forma de vivir hace que los no cristianos digan, uy, ve cómo es él, pues si voy a ser como él, mejor me quedo como estoy. Hay consecuencias. El hijo que has nacido ciertamente morirá. Dice también, así dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Y resulta precisamente que su hijo Absalón, cuando quiso hacer abdicar del trono a David y que tomó el trono él, se subió al terrado, exactamente en el terrado donde él vio a Betsabé y la mandó llamar. En ese terrado fue donde él llevó a todas sus mujeres y sus concubinas y tuvo sexo a la vista del pueblo con ellas. Absalón se metió con sus hijos. Dice, el mal se levantará de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tu misma casa, o sea, Absalón. Y dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, o sea, Absalón, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque lo hiciste en secreto, pero esto yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Y obviamente de ahí, pues nunca más se apartó también la sangre de la casa de David.
Esas son las consecuencias. Trae consecuencias a la gente que amas. Le trajo consecuencias a su hijo que no nació. Le trajo consecuencias a Betsabé, le trajo consecuencias a sus hijos, a sus herederos, y ha habido una larga consecuencia por generaciones por ese pecado. Entonces el pecado le trae consecuencias a la gente que amas. Tú pecas y crees que solamente las consecuencias van a ser para ti, pero las consecuencias también van a ser para tus generaciones. Es por lo que nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, rompemos maldiciones generacionales, porque nosotros no sabemos lo que hayan hecho nuestros bisabuelos, abuelos, etcétera. Y si bien la palabra dice que nadie llevará el pecado del padre, ni los padres llevarán el pecado de los hijos, ni los hijos de los padres, sino que cada quien llevará su propio pecado, pero las consecuencias de los pecados sí nos alcanzan y tenemos que romper con ellas. Entonces vamos a ver que muchas personas han muerto por ese pecado. En este versículo 11 del capítulo 12 de Samuel, muchas personas han muerto por ese pecado. Primero fue su hijo, que fue procreado por Betsabé, luego su hijo mayor, pero después mucha de su descendencia. El pecado afecta a los hijos. Entonces, lo peor no vino por el pecado, lo peor vino por ocultar el pecado, por no inmediatamente cuando yo hago algo malo, me pongo a cuentas con el Señor. Si yo no hago eso, entonces vienen consecuencias por el pecado. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28:15. Deuteronomio 28:15 dice la palabra: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si bien dice el Señor que hay, aquí yo pongo ante ti la maldición y la bendición, pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y viene una lista larga de maldiciones. Entonces, sí es verdad, cuando yo me arrepiento, Dios ya me perdonó, pero las consecuencias del pecado se mantienen. Eso es algo que yo no puedo evitar, pero algo que sí como hijo de Dios puedo evitar. Yo no puedo evitar las consecuencias de mi pasado, pero sí puedo evitar las consecuencias de mi futuro. O sea, hoy no hacer más consecuencias para el futuro. Dios perdonó a David, pero no las consecuencias de su pecado. Las consecuencias se mantienen porque no son las que provoca Dios como castigo, sino las que provocan mis propios actos, porque cuando yo tiro una ficha de dominó, están en fila las fichas, van a ir cayendo las que están delante. Por consecuencia, la única forma de cortar eso es sacar una ficha o dos y sacarlas en el momento oportuno y en el lugar adecuado para que no continúe y termine toda la fila. Entonces, sacar es no volver a hacer consecuencias de pecado. Sacar es que Dios te llame, que Dios te hable a ti y que quites las consecuencias del pasado de tu familia, de tus familiares que te llegaron a ti, y que evites que ya tu pasado, o más bien tu presente, porque ya el pasado ya no lo vas a poder cambiar, pero el presente ya no generes más consecuencias para tus hijos. Amén. Y bueno, David, el problema aquí es cómo lo vas a tomar tú, porque David, cuando le hizo ver esto, Natán escribió el Salmo 51 con dolor, con arrepentimiento. ¿Y cómo lo ves tú? Hoy, ¿tú crees que no eres tan malo como David? ¿Que tienes una buena relación con Dios? ¿Que Dios te perdona, que es Dios amoroso? David entendió. Y David entendió primero que Dios había remitido su pecado, que no había muerto, que no murió. Y segundo, que tenía necesidad de estar en la presencia del Dios vivo y de limpiar su corazón.
Hoy tú entiendes que Dios te sacó de la muerte espiritual, que Dios remitió tu pecado y que tú tienes necesidad de tener una relación con el Dios vivo. Salmo 51 dice, esto es lo que David escribió cuando entendió el tamaño de pecado y las consecuencias que vendrían de pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Perdón. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis ojos y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Entonces, conclusión, si hoy tienes un pecado oculto o sabes que has mantenido pecados que tú sabes que a Dios no le agradan, es tiempo de que te pongas a cuentas con Dios. Hoy es tiempo de gracia. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Si bien es necesario que cortes las consecuencias de lo que viene, pero lo más importante es que haya un corazón arrepentido, una metanoia. Y como nos decía en estos días, nos enseñaba la palabra en nuestra casa espiritual, antes de la metanoia viene, hay una palabra que es metanoeo, que es cambio de pensamiento. Si yo no cambio mi pensamiento, porque ya vimos que empieza aquí, empieza en la cabeza, empieza en mi mente, empieza la generación del pecado, y entonces cuando yo le permito que crezca, entonces se produce, y es cuando viene lo malo, es cuando lo hago. Entonces, para que yo tenga un cambio de dirección, que es lo que quiere decir metanoia, tengo que tener un metanoeo, un cambio de pensamiento, tengo que cambiar mi forma de pensar para cambiar mi forma de hacer las cosas. Si hay en tu corazón un mal deseo que ha estado guardado, es tiempo de que lo pongas en manos de Dios. Pídele ayuda antes de que sea demasiado tarde, y entonces vengan las consecuencias para ti y vengan las consecuencias para los que amas. Amén. Bueno, pues con esto terminamos esta enseñanza que puede ser peor que el pecado. Vamos a poner esto en manos de Dios. Papito, en primer lugar, Señor Dios Todopoderoso, no me considero perfecto para poder hablar esta palabra, Señor. Yo también reconozco mi pecado y mi maldad, Señor. Si bien, gloria a Dios, no puedo hoy hablar de los pecados que se ven, Señor bendito, sino que todavía hay en mi corazón el pecado que no se ve, el de soberbia, el de orgullo, quizás el de hipocresía, Padre bendito, y es un día a día luchar y Señor bendito, hacer sensible mi corazón para yo sentir contra eso que todavía está ahí en mi corazón, lo mismo que usted siente, Padre bendito. Yo le pido perdón cuando yo he sido, me he sentido más que otros, Señor bendito, cuando yo he humillado, he lastimado, Señor bendito, y aún ese pecado que usted conoce y que yo no,
porque muchas veces nosotros nos podemos ver al espejo y nos echamos porras, pero no vemos lo malo que está realmente en nuestro corazón. Nunca nos vamos a ofender, a lastimar, Señor bendito, y usted sí me conoce, Padre bendito. Yo le pido que Espíritu Santo revele a mi corazón qué es lo que no le agrada, Padre, de mí, y que pueda hacer ese cambio. Tengo necesidad, Padre. Estamos en tiempos difíciles donde necesita guerreros. La mies es mucha y los obreros pocos, Señor bendito. Pero si bien antes que eso, Señor bendito, mi casa y mi familia necesitan un verdadero soldado, un verdadero siervo, un verdadero ministro de Jehová que empiece por su casa, Señor bendito, que haga los cambios en su casa. Usted quiere una casa limpia y barrida, Padre bendito, una casa que sea digna de ser un templo para usted, Señor bendito. Yo quiero ofrecerlo y eso es lo que quiero hacer caminando, Señor bendito. Pero primero necesito un metanoeo y una metanoia, Padre bendito, para ser un hombre distinto, un hombre diferente, ser el hombre que usted requiere. No se trata de dejar el lugar que usted me puso, Señor bendito, de dejar de hacer lo que usted quiere que haga, que usted fue el que inspiró este canal, usted es el que da la palabra para que se hable en este canal, Señor bendito. No es dejar de entregar el ministerio en donde estoy sirviendo, Señor bendito, y dejar de hacer. Señor, es a seguir haciendo, pero hacerlo de la manera correcta, de la manera que usted quiere, como un verdadero siervo, Señor bendito, que hace las cosas como a usted le agradan. Hoy es tiempo, Señor, de cambio. Hoy es un tiempo, Señor, de necesidad. Hoy es un tiempo de poder llevar una palabra, pero con los hechos, Señor bendito, que la mejor manera de evangelizar sea por mi manera de vivir, Señor. Ayúdeme, Padre, y yo le pido hoy también por las personas que están escuchando esta palabra, Señor bendito, que pueda traspasar esta palabra a su corazón y puedan ver la necesidad que tienen, Señor bendito, de hacer un metanoeo, y por consecuencia una metanoia, Señor bendito, que puedan caminar en la palabra, Señor bendito, y ver la necesidad que tienen, Señor, de tener una intimidad, Señor Dios, con usted, Padre bendito, la necesidad que hay hoy de lectura de la palabra, de oración y de ayuno, Padre bendito, porque estamos en los tiempos son malos. Es una realidad, Señor bendito. Yo puedo ver noticieros cristianos, Señor bendito, en donde veo que ya es una realidad, que ya empezó la persecución en el mundo, Señor bendito. Y si bien no se ha agudizado, se empezará a agudizar cuando se hagan leyes, Padre bendito, que vayan en contra de su ley y que nos veamos obligados a hacerlo. Y si no, seremos perseguidos, apresados y matados, Señor bendito. Pero ya en muchos países está pasando. Sabemos que ya tiene años en China y en India. Hoy está pasando en Afganistán, Señor bendito. Aún sabemos aquí en México, Señor, hay lugares apartados como en Chiapas, en donde también siempre ha habido esa persecución hacia los cristianos, Señor bendito. Y sabemos, Padre, que por las señales que estamos viendo, por todo lo que se está viviendo el día de hoy, Señor bendito, ya no tarda, Señor. Estamos en el principio de dolores, pero eso no quiere decir que no vaya cada día en crecimiento, aumentando, Señor bendito, y que usted necesita verdaderos soldados que estén dispuestos, porque si no podemos con una pandemia, si no podemos con una situación familiar, ¿cómo vamos a poder cuando venga la persecución, Señor bendito, contra sus hijos? Padre, pongo en el hueco de su mano a mis hijos, pero en primer lugar, Señor bendito, y le pido, Señor Dios Todopoderoso, que a mí me dé el entendimiento y la sabiduría para poderles mostrar al Dios vivo, con palabras y con hechos, que entre en su corazón, Señor bendito, y que ellos se puedan enamorar tanto más de lo que usted ha hecho que mi corazón se enamore de usted, Señor bendito. Por favor, necesito sabiduría. Y respecto a las personas que escuchan, Padre, yo le pido, Señor, también que abra sus corazones, que les dé el entendimiento, Señor, del tiempo en el que estamos, Señor, porque usted dijo también que si podemos pensar en las cosas del cielo, vemos que el cielo está un poco nublado y sabemos que va a llover, vemos que no está tan nublado, que el viento va contrario y sabemos que no va a llover, y no podemos entender los tiempos. Y hoy podemos ver los tiempos, Señor bendito. La misma NASA ya dijo respecto a que se van a perder playas. Hay quienes están yendo, científicos que están yendo más lejos y dicen que estamos a punto de un apocalipsis en 10, 20 años, quizás máximo en 30, Señor. Y se está cumpliendo.
nada es nuevo para el cristiano, no es tiempo de espantarse, porque para nosotros es tiempo de esperanza, puesto que pronto regresa usted, mi Señor Jesucristo. Por eso hoy le pido, Padre, que más que nunca utilice a sus ministros, a Iglesia Internacional de Cristo Peña de Oreb, los demás ministerios que amo y que conozco, Padre bendito, los ministerios de hombres que se ve que son siervos suyos, Padre bendito, que quizás no están en mi misma visión teológica ni en la misma cobertura, Padre, pero que Dios, usted los está utilizando también poderosamente, Señor bendito, y le pido por este canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Todo esto son oasis en medio del desierto, son fuentes de agua viva para que la gente se acerque a usted, Padre bendito. Síganos utilizando de una manera poderosa, es necesario. Padre bendito, le necesitamos a usted, y que el Señor Espíritu Santo nos siga guiando en toda verdad, Señor bendito. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Gracias por esta enseñanza, Padre bendito, y que cambie corazones, Padre. Todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos con este tema que es que puede ser peor que el pecado. Y bueno, pues pido mucho que realmente alcance corazones, que haya transformaciones, que haya crecimiento espiritual en mucha gente, y les pido por favor una vez más que me regalen su like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir esta palabra así como ustedes la recibieron, y que me puedan regalar un comentario en la caja de comentarios, quizás dando una mayor propuesta, completando quizás algo que haya faltado, aún hasta puntos contrarios, siempre y cuando vengan bien argumentados. Eso sí es bien importante, porque no tenemos la última palabra, el que la tiene es Dios. Y bueno, pues le doy gracias a Dios por su vida y por la oportunidad que me dan de poder llegar hasta su dispositivo, no sé cuál sea, un celular, una computadora, y que puedan tomarse el tiempo de poder escuchar estas enseñanzas. Gracias, que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima, chao.